Hola, 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 ¿cómo estás, Silvia? buen día. Súper. ¿Tú? Bien, bien, aquí estábamos ahí lidiando con internet recién, pero se pudo. Excelente. Qué gusto. Sí, sí. ¿Cómo estás, amiga mía? Muy bien, muy ¿Tanto tiempo? contenta. Sí. Bueno, y de igual forma muy contenta de estar contigo esta mañana. Igualmente, pues. Sí te estaba hablando hace un ratito, pero los mensajes no se estaban enviando. Afortunadamente se solucionó rápidamente el impasse. Sí, sí, sí. Ya Bueno, estamos acá. aquí estamos y para hablar acerca de llorar o no llorar. Wow, sí. Qué tema, ¿verdad? Tema muy, Ay, muy, muy importante porque incluso culturalmente, específicamente más a los hombres, se les enseña desde niños que no es positivo, parte de su esencia como hombres, el llorar y el manifestar sus emociones, etcétera, etcétera, cuando en realidad no es así, sabemos que no es así, ¿no? Entonces, cómo esto queda como una marca, un estigma desde niños a manera de programación y cómo esto también repercute tanto en ellos como en sus relaciones con el entorno y pues también las mujeres, ¿verdad? Toda esta situación de que culturalmente no es bien visto el hecho de que se llore en tal o cual parte cuando la persona está teniendo una emoción extrema o está necesitando realmente tener este desfogue y esta manifestación del cuerpo, de que está buscando reequilibrarse realmente. Es parte de una manifestación corporal que está indicando que de autorregulación corporal en el sentido que está sintiendo un exceso de emoción o un exceso de un impacto fuerte o algo que esté impactándolo fuertemente en su vida y es una reacción de liberación del cuerpo. Es una reacción liberadora y sanadora del cuerpo, natural. Entonces, es muy importante poner esto sobre la mesa para que empecemos a desmitificar esta idea de que llorar no es bueno y que esté tan penalizada socialmente, culturalmente. varias cosas que ya entra, por ejemplo, a mencionar en relación a eso. No recuerdo desgraciadamente el dato en este momento, así como el dato preciso, pero hace no mucho leí que en cierta etapa del desarrollo del niño, el niño varón me refiero, de hecho, procesaba la información emocional con mucho más intensidad incluso que la niña por su propia estructura fisiológica, neurológica, estaba más capacitada para lidiar de manera más, ¿cómo decirlo?, equilibrada, entre comillas, con sus propias emociones. En cambio, el niño, estas emociones las sentía demasiado intensas, demasiado, ¿cómo decirlo?, de manera arrasadoras. No sé, claro, y paradójicamente era el niño a quien se le castigaba o se le reprimía más o en mayor medida el llorar. Entonces, claro, la gestión emocional de esa persona, que al crecer con ese patrón, razonablemente va a ser el acto más deficiente. Y por otra parte, también por la programación machista en general, es como muy asimilado por parte del varón que le es inútil llorar. Más allá de incluso que sea malo, o sea, se considera inútil, en el sentido de que no se resuelve nada. Pero en ese sentido de pensar que no está resolviendo nada, también se está privando de esta posibilidad de, como decías tú, de este permiso, de este recurso que ofrece el cuerpo, de follar, de soltar ese exceso de emoción. Y por algo existe. Entonces, en ese sentido es bien interesante, como por la programación, hay distintas, ¿cómo decirlo?, limitaciones a la hora de expresarse, específicamente a través del llanto. Otro concepto interesante que me acuerdo que veíamos harto en clase, la idea de que uno llora por alegría, cuando en realidad no es tan exacto, por ejemplo, sino que en ese momento de alegría lo que está haciendo es relajarse y botar toda esa tristeza que tenía guardada muchas veces. Así es. Entonces, también es otro concepto bien interesante que está ahí asociado. Y claro, el llanto es una forma de aliviar dolor al final del día, ya sea emocional o incluso físico. Entonces, eso es algo de interesante empezar a asimilar para también empezar a gestionarlo de manera más consciente. Porque si tiene una utilidad, no tiene sentido privarnos de esa situación, digamos, de esa herramienta.
por supuesto. Y de eso se trata, de poner esto acá, volvemos otra vez sobre la mesa, para que veamos realmente el fondo del asunto. Esta programación tiene su razón de ser y básicamente es una programación muy machista. La conceptualización detrás de este argumento es que si lloras eres mujer, y si eres más mujer, y si tú eres mujer es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la dominación es masculina, ¿no? Y nosotros no somos mujeres. Entonces hay una idea de separación y de diferenciación con respecto al otro, totalmente retorcida y totalmente fuera de la realidad. Entonces va partiendo de ahí. Por otra parte, a nivel fisiológico es necesario cuando estamos en una situación de excesiva emoción, que esto fluya, que esto camine, que esto circule, porque si no circula, las emociones se quedan atoradas también adentro. Las emociones tienen muchas implicaciones y es importante que aprendamos cómo gestionarlas, cómo manejarlas, porque las emociones tienen repercusiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Si nosotros estamos reprimiendo estas emociones, las estamos guardando y no estamos dando paso a la posibilidad de que entonces fluyan las positivas, porque están ahí taponeando, atorando estas emociones negativas que vamos ahogando. Y bueno, hay muchas evidencias de que llorar sana. Llorar es muy positivo. Nosotros tenemos un caso muy palpable de esta persona que tenía diabetes por muchos años. Nosotros sabemos que diabetes es tristeza. Y esa es una forma clara de mostrar o ejemplificar cómo un manejo emocional de forma negativa y restrictiva, represiva, viene a manifestarse en una enfermedad. Diabetes es tristeza, es un patrón de tristeza, un patrón constante de tristeza y evidentemente también está muy relacionado, la tristeza está relacionada con el agua, con llorar. Si tú tienes un patrón de tristeza y además, porque estés enviando esa instrucción constante al cuerpo y además estás reprimiendo adentro de ti esa posibilidad de desfogar esa tristeza, de sacar, el cuerpo te lo estaba pidiendo, llora, pero la programación es tan clara que si tú no puedes, no debes, porque no es parte de tu naturaleza y no es verdad. Cuando esta persona se siente y se permite llorar por cierta cantidad de tiempo, pero llore, y la persona sanó. Sacó todas estas emociones. ¿Tu video? O sea, tú. Ahí me volvió tu video. Ok, ahí estamos. Ya. Y bueno, es una forma muy clara de ejemplificar cómo hemos visto que le llaman una buena llorada. Una buena llorada sana. Ahora, todo con equilibrio, con balance, es decir, si tú tienes una condición psíquica en la que estás llorando todo el tiempo, una condición en la que estás llorando todo el tiempo, bueno, también es importante ver cuál es la razón por la que estás llorando todo el tiempo. Ahí es importante ver casos personales, pero sí es importante entender que llorar es sano, llorar es positivo, llorar te vuelve a tu equilibrio, a tu balance y dejar de estigmatizar a la gente que llora. Simplemente lo que está pasando ahí es que la persona se está buscando un equilibrio, punto. Sí, mira, en ese sentido, lo que me pasó harto tiempo con el llanto, hoy día, claro, lo entiendo distinto, pero en un sentido era, como estaban contándote desde la experiencia, de que no se entendía, primero que todo, de cuál era la utilidad, en el sentido, no resuelve nada, esta idea de que no resuelve nada. Pero por otra parte también está el estigma, que también es un caso o una situación que se da, de cómo algunas personas utilizan el llanto como un mecanismo de manipulación. Y en ese sentido también se generan ciertas como prejuicios en relación al llanto, basados efectivamente en ciertos casos que pueden ser reales y efectivos, pero no suele ser la regla general. Ahora, en ese contexto también tiene que ver con cómo por programación usamos el llanto. Ahora, el llanto, como mencionábamos y como mencionaba muy preciso también recién, es específicamente una forma de liberación, de fogueo del cuerpo para soltar este exceso de emoción, este exceso de estimulación.
Sí, y si bien en un sentido es una forma de regulación, también es cierto que no es la única. Porque, por ejemplo, la risa tiene el mismo efecto de nivelar, de tomártelo con una perspectiva del humor. Claro. Ahora, ¿cuál es más eficiente que la otra? Probablemente igual lo sean de manera equivalente o de igual manera. Sin embargo, la perspectiva desde la cual estamos creando ese equilibrio es distinta. Y en ese sentido es bien interesante. Ahora, insisto, si el recurso está, si es un recurso propio del cuerpo, propio de la naturaleza que nos brinda justamente esta posibilidad, este espacio para encontrar esa regulación, obviamente no es negativo, no es malo, ¿me explico? No es indebido para toda una mitad de la población que sea justamente la que seamos varones, por ejemplo, que es lo que esta programación nos dice. Y lo otro que mencionaba muy al callo, que tiene que ver con esta visión machista de que aquello que se atribuye a lo femenino es menos valioso que lo masculino y que el llanto, entendido como sensibilidad, es propio de lo femenino y por lo tanto una debilidad, cuando esa característica está en lo masculino. Así es, justo lo que te mencionaba. Claro, esa distorsión yo creo que es probablemente una de las más crudas. Yo recuerdo que era una que yo practicaba mucho de niño, digamos. Las lloricas, está violando a la niñita, por ejemplo. Y que todavía está... hace poco me encontré un video como en tono de chiste de unos policías. Era un video cómico, decía. Que toman preso a un tipo, lo toman detenido a un tipo en el auto y le dicen, ¿dónde está la niñita? ¿Dónde está la niñita? Y lo toman y lo llevan al baúl del vehículo gritándole, ¿dónde está la niñita? ¿Dónde está la niñita? Y el tipo, con el susto de que lo estaban tratando como si fuera un secuestrador o algo, lo estaban encañonando todo, dice, no sé, y se pone a llorar. Y ahí los policías se burlan y dicen, ahí está la niñita, y se van. ¿Cómo asociando el llanto de esa persona a la que pusieron en un grado de estrés máximo, se convierte en un chiste una vez que la persona llora, o en un motivo de burla? Claro. Entonces, y esto puedes verlo también como estas personas están dañadas por su propia programación de la infancia, están manifestando este tipo de situaciones, ahora siendo una especie de victimario, como ellos lo vivieron en su propia infancia. Es una manifestación de lo que vivieron en su propia infancia. Y mira, es grupal, es decir, esto realmente es una situación bastante evidente, incluso a nivel global. Es una programación que incluso se sabe claramente que se ejerce sobre los niños y se sigue haciendo de una forma u otra porque los niños están buscando ligarlos a este grupo masculino, de pertenecer a este grupo masculino y de seguir con esa línea cuando es tan insano, ¿no? Sí, todavía está pasando. Afortunadamente hay más conocimiento y hay menos, como decirlo, machismo en general, y más espacio justamente gracias a la información que hay actualmente, de menos incoherencia en ese sentido de la gestión de emociones, porque al final es incoherente negar un recurso. Ahora, me gustaría dar un espacio, mientras tanto, para compartir los saludos a la gente que nos va acompañando. Oye, a esta gente, a Riquelme 2330, a Mar Ea o Neste C, Riquelme 2030, Verónica 1958, City Cake, Jusna Delgado, Carito Vargas, Otto Massino, Lulu Vaz, Patti Cruz, García Bruber, Marcela NM, Jean Daniel González, Mauricio Ferreira, que también te dejaba por ahí sus comentarios. ¿Quién más? Espinola Ana María, Alciavos, Juez Ramón, oye, esta gente, Lili Paula, Dulce Yescas, gracias más, Lucio 45, Sasa, Rococo, Aljaques, Alex Mar. Bueno, voy a parar ahí porque ya está. Oye, interesante. Gracias a todos por acompañarnos. Ahí pongan sus comentarios, sus mensajitos. Sí, comentarios, mensajitos, ¿cómo se llama? Sugerencias para la próxima. Sugerencias. Sí. Así que tenemos esta situación entonces en relación al llanto, de cómo está estigmatizado por roles de género, tenemos esta programación machista detrás,
tenemos esta idea de que lo femenino, en un sentido, a quien se le atribuye mayor permiso para el llanto, es un espacio de debilidad cuando es practicado por el varón. Y también está esta otra dimensión del prejuicio muchas veces hacia el llanto, hacia quien llora, bajo las motivaciones que pudiera tener por estos casos de manipulación. No sé qué te gustaría seguir profundizando en relación a eso. Bueno, si ya estamos entrando en temas de machismo, en realidad, tanto es por parte de un lado como del otro, porque también a la mujer se le estigmatiza mucho con la idea de que es llorona, ¿no? Entonces tú eres mujer, es llorona, o esta idea de que, oye, estás llorando, andas en tus días, ¿no? Y entonces, realmente esto de la programación respecto al llanto es una programación represoria en todos los sentidos. Es una programación inútil e insana. Inútil porque no resuelve, el hecho de no llorar realmente es lo que no resuelve nada. Es al revés. Y por otra parte, el hecho de llorar, de no llorar, es insano porque precisamente no estás resolviendo, estás reteniendo muchas emociones dentro de ti y estás bloqueando tus capacidades en todos los sentidos al estar con esta situación de represión emocional. Entonces, no le das paso tampoco a que fluya lo positivo en tu vida y crea un ambiente dentro de ti que no es el idóneo para que tú puedas moverte con claridad ante las diversas situaciones de la vida, sino que más bien ya tienes un punto de vista muy, muy sesgado por la carga emocional que traes. Entonces, en realidad, el no llorar es lo que no resuelve nada. Y finalmente, bueno, de fondo es importante ver por qué ese llanto. Porque ¿a qué obedece esa necesidad de desfogue, ya sea en mayor o menor medida? Hay estadísticas que indican que, por ejemplo, las mujeres lloran 5 veces más o 6 veces más que los hombres a nivel general, aunque hay también mujeres que no lloran. Es parte de que ahora la idea, como ha sido tan estigmatizada, pues yo voy a ser igual que en esta postura, ¿no?, estoica de no llorar, y realmente esto viene a repercutir en todos los niveles de nosotros, específicamente a nivel de salud, de salud física incluso. Entonces, llorar es sano, permítete llorar, permítete que esas emociones surjan, y una vez que surjan, es importante revisar la razón, el motivo. También, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esas experiencias en mi vida? Es que esto que señalas es muy, muy importante. Mira, algo que comparto de mi proceso, sobre todo en la instancia de la terapia y todo aquello, como te decía, esta era mi programación en relación al llanto. Entonces tenía todos estos prejuicios, no sirve para nada, porque por último no resuelve nada, etcétera, etcétera. Pero como tú señalas, lo que realmente no resuelve nada es no soltar esa emoción. Así es, claro. Y con más señalas, con más precisión todavía, no es solo que no resuelva, sino que genera un problema adicional, que es justamente este estancamiento de la emoción. Yo recuerdo cuando ya llevaba cierto tiempo, después de graduado de clarividencia, llegó un momento en el cual me estaba dando cuenta de que yo veía mi aura, veía colores en mi aura, a veces el rojo oscuro, a veces el gris, a veces el azul oscuro, que culpa, enojo, tristeza, o enojo, culpa, tristeza, en ese orden. Y resulta que yo no lo sentía. Claro. Y estaba procesando una serie de emociones y yo no las reconocía en lo sensible. Y me estaba dando cuenta de que estaba procesando todo un área de mi vida sin identificarlo, que era justamente el sensible. Yo no sentía. Y la única emoción que más o menos identificaba era enojo. Y por harto tiempo pensé que esta experiencia era muy única, muy, muy propia. Hasta que hace no mucho me encuentro con una declaración de un periodista X, acá en Chile, en uno de estos programas en los que comparten una cena o algo así. Y el tipo comenta de que, claro, por su enseñanza como niño, todas las experiencias emocionales negativas él las traducía en enojo. Cuando sentía tristeza, lo convertía en enojo. El miedo era agresividad, todo lo convertía en agresividad. Y claro, me di cuenta que efectivamente yo estaba haciendo lo mismo. Y cuando empecé a ver de que otro chileno exactamente igual, al que no conozco, de realidades más o menos diferentes de la mía,
estamos viendo experiencias tan similares, fue inevitable ver de que, oye, aquí hay programación cultural similar. Entonces, efectivamente, esta programación, como por una parte, va teniendo la forma de, como estoy estancando todas estas emociones, y la única válvula que me estoy permitiendo ahora es la agresión, para expresarla, bueno, las consecuencias que estoy generando de crear toda esa agresión, problemas cardíacos, hipertensión, y por otra parte, toda esta represión de la tristeza en sí misma, tendencia a diabetes, etcétera, etcétera, insuficiencias renales y demás. Entonces, esas son las consecuencias fisiológicas, muchas veces, y las más comunes, paradójicamente, de este tipo de cosas. Y en lo masculino, claro, si te estás acostumbrando a transformar todo en enojo, toda esa gama de emociones que tenemos a disposición, y las conviertes en enojo, es razonable que crees enfermedades o desequilibrios que son consecuencias de enojo, siendo el más común y como causa de muerte ni más ni menos que las enfermedades o las patologías cardíacas. Cardiovasculares, claro. Así que es bien, bien interesante, y de nuevo volver a comentar esto que lo que conversábamos un poco anoche y en otras instancias también. Las emociones negativas no son inocentes, no carecen de consecuencias. Y eso es súper importante de mencionar. Y en esa lógica es súper útil y súper, de nuevo, necesario inclusive, hacer este viaje de reconocer esas emociones y de realizar este viaje, incluso a través del llanto, pero con la conciencia y la determinación de transformar esas emociones. Claro. Y en ese sentido también entra la información de aplicar técnicas que te permitan reconocer que estás sintiendo, y además de estos recursos propios del cuerpo, darte cuenta y hacer algo en pos de transformar esa emoción. Porque llorar por llorar, claro, en el sentido de, si no estás soltando aquello que pretendes soltar con el llanto, y estás llorando pero aferrándote a aquello, tampoco estás solucionando. Y eso es otra cosa que también conviene mencionar. Entonces, en tal caso, el trabajo o la labor de conciencia va más profundo de, como decías tú, ver por qué estoy llorando. Y ahí entra a transformar también. Claro. No sé qué te gustaría comentar ahí en relación a eso. Bueno, hay un nombre, ya es tratado a nivel médico esta condición de no sentir. A este nivel estamos hablando de la programación de disociarse de las emociones que han sido tan fuertes, por ejemplo, en la infancia, o que hemos recibido un condicionamiento para no sentir, una programación para no sentir, que evidentemente sabemos que hay emociones, pero no las procesamos, no las percibimos, no las captamos, como si nuestra piel siente cuando tocamos. Bueno, internamente no sentimos lo que estamos pasando internamente, estamos disociados. Entonces, hay un término, ya tiene un nombre, ya está catalogado como un padecimiento dentro de la ciencia también. Y esto es resultado de cómo hemos manejado nosotros los conceptos, las conceptualizaciones de vida a nivel global, y cómo hemos pasado estas programaciones de generación en generación, que vamos realmente buscando la forma de sobrevivir, porque realmente esta manifestación de si tengo tristeza me enojo, si tengo miedo me enojo, si tengo culpa me enojo, pero porque yo valgo, porque en el fondo yo sé que tengo valor, y yo voy a mostrarte que de alguna forma u otra, ante toda esta programación arrasadora que están volcando sobre mí, yo tengo valor, y de alguna forma esa es una forma de manifestar que tengo valor, el enojo. Sin embargo, esta programación te disocia de tus emociones, y entonces es más difícil manejarlas, es más difícil gestionarlas, es como un paso adelante de estar de esta programación de no sentir, de que las emociones son negativas, manifestarlas, de no expresarlas, porque es mal visto dentro de una familia o dentro de una sociedad, o simplemente porque el papá o la mamá o las personas alrededor no están también tan sobresaturados con su propia programación y con sus propias emociones, que no soportan ningún tipo de expresión de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido es atender tu programación, recordar que sí, tienes
razón, la persona más importante en tu vida eres tú, y que en ese sentido, bueno, yo recibí esta programación en mi infancia, tiene un sentido haberla recibido, sí lo tiene, porque nosotros sabemos que elegimos este contexto, elegimos a nuestros padres, que quisimos vivir esta experiencia para entender. Y bueno, viéndola con cierta distancia, podemos entender ahora que este tipo de manifestaciones de ninguna forma son positivos, sanos, felices, etcétera. Ya entendiendo esto, es tomar acción para andar el camino de desprogramación y de sacar toda esta información, porque no tiene sentido, ya entendiendo que lo que causa en cada uno de nosotros o los resultados que podemos obtener manejando esta programación, pues podemos entender que es absurdo seguir adelante con ello, ¿no? Entonces, evidentemente es decisión de cada uno de nosotros, pero si tú quieres cambiar, hay formas de sacar todo, de desprogramarte y sacar toda esta programación y de sanar y de encontrar realmente esa alegría y esa paz y esa libertad de ser y de expresarte y de vivir como tú quieres vivir. Y son técnicas muy amigables, muy amorosas, o sea, no te ponen en ningún tipo de choque. Tú puedes ir procesando todo esto de una forma amorosa hacia ti misma, hacia ti mismo, y de hecho es de las fórmulas más rápidas que existen en el planeta para ayudarte a ti mismo, ayudarte a autogestionarte tus emociones y ayudarte a sanar. Son las técnicas de sanación, de desarrollo luz dorada que siempre ponemos, estamos muy disponibles para compartirlas contigo. A propósito de lo cual, se viene un próximo nivel 1 de sanación de manera online también. Así es. Así que si tienen la oportunidad, ahí vamos a estar compartiendo también toda la información en relación a ese curso. También en relación a, bueno, es que hay cosas que estamos haciendo tarea. Por ejemplo, también se viene un retiro en el cual vamos a estar compartiendo actividades tanto para gente que ya ha tomado cursos con nosotros, para estudiantes, como para también gente novata, podríamos decir, en la materia, en la cual vamos a estar compartiendo distintos tipos de actividades, masaje, un espacio de ensueño también. Súper rico, súper rico. Sí, en el cual vamos a estar compartiendo información acerca de la cuarta y quinta dimensión, la dimensión del sonido, del amor divino y del sonido divino. Entonces, hay todo un contexto también a nivel energético global que va a estar siendo explicado y va a estar siendo acompañado junto con las terapias, junto con las charlas, junto con distintas actividades que vamos a estar compartiendo ahí con la gente que asista. Así que también tremenda situación. Oye, hay un comentario también de Alejandra Cabrera, que nos deja ahí también ahí como un comentario bien entretenido de a propósito del curso de clarividencia y de cómo van mostrando videos en parte del curso, y eso les va ayudando a soltar justamente estas emociones y llega a decir, llorábamos de alegría de sentir. Claro, qué hermoso. Así que, bueno, también resumo a los demás saludos que ya van llegando, de San Diego Golden, de Frank Reed Dior, una cosa así, perdón, Aristo, Fanes Ávila, a Marcel 2224, bueno, me excusan todos por favor aquellos que se me pasen del saludo. Oye, en relación a todo esto, a llorar, no pasa nada si llorar. Más bien lo que pasa es que vas a sanar, te vas a equilibrar, vas a validar tus propias emociones, vas a confiar más en ti, no en el sentido de imposición, no tan alerta a la imposición de otras personas, sino más bien que quiero yo, quiero estar sano, quiero estar feliz, quiero que esto fluya y quiero que realmente encontrar esa paz, armonía en mi vida. Bueno, si es necesario, lloro, porque incluso es importante, si está muy atrofiado este sistema, este mecanismo natural del cuerpo para desfogar el exceso emocional, quizá sería necesario empezar a buscar la forma de hacerlo voluntariamente, ¿no? Porque
o buscar una ayuda, alguien que te ayude, terapias, alguien que te ayude. Por supuesto, también estamos disponibles para ayudarlos, para que empieza a destrabar ese sistema natural que tenemos para reequilibrarnos de forma natural, porque son procesos naturales del cuerpo, es cuando hay un exceso emocional. Y poco a poco también ir gestionando y aprendiendo cómo gestionar tus emociones para mantenerte en balance, mantenerte en equilibrio y encontrar emociones positivas que apoyen tu vida. Sí, de hecho también habemos varios terapeutas justamente en el staff de Lutorada que estamos justamente capacitados a través de las herramientas de clarividencia, a través de las técnicas de sanación, justamente de ir viendo qué es lo que está pasando en tu ahora y acompañarte en ese proceso, también de ir reconociendo muchas veces estas emociones de las cuales ni cuenta nos damos, producto de estas enseñanzas, de estas programaciones, desde las cuales no nos permitimos sentir. Una de las, probablemente, de los descubrimientos más potentes que tuve gracias a clarividencia, por ejemplo, y te lo comparto en estos términos, entender de que sensibilidad no era una debilidad, era la habilidad de sentir. Para mí eso fue un cambio de paradigma tremendo, un cambio de perspectiva tremendo. Siempre lo considero una debilidad justamente producto de la programación. Pero cuando me doy cuenta que es una habilidad, que sentir es una habilidad propia de como nosotros seres encarnados y la utilidad que tiene, entonces, claro, o sea, cambia completamente la percepción. Claro. Y reivindicar la sensibilidad por otra parte, así como el llanto, también nos va permitiendo, nos va abriendo la llave, nos va abriendo el permiso de sentir y de sentir plenamente en nuestra vida y también desde las emociones positivas, sobre todo desde las emociones positivas. Así que es una invitación. Si quieres, dale, llora, suelta. Sí, no pasa nada, lo que va a pasar es que vas a liberarte, vas a sanar y vas a encontrar que son realmente procesos naturales y que en la medida que atiendas también las razones de tu llanto, las razones realmente por las que pudieras estar en una situación tanto de represión del llanto como de mucho llanto, también vas a encontrar más balance y equilibrio a niveles más profundos, porque esto también obedece a programaciones, es decir, estamos manejando o manifestando emociones, excesivamente emociones negativas, tristeza, culpa, miedo, enojo. Estamos hablando de que hay creencias detrás que las sustentan y estamos hablando también de que si hay creencias detrás que las sustentan, estamos hablando de una infancia sumamente programada en ese sentido. Entonces, atender de fondo las imágenes y la programación te va a ayudar a tener una liberación, una sanación integral y completa y a volver a ti, volver a tu verdadera naturaleza y a la expresión de qué tú quieres y quién realmente tú eres. Tal cual. Bueno, estamos un poquito en la hora. La invitación obviamente es así estamos, son las, acá en Santiago de Chile, las 12:30. Ya serían las, bueno, tú estás sí, aquí son 9:34 de la mañana. Claro. Oye, sumarnos a la invitación a la gente, aprende las técnicas también, además del llanto, aprende cómo transmutar estas emociones, aprende a estar en tu cuerpo, aprende a estar en contacto con tu propia esencia espiritual y habitar, como te decía recién, de manera plena en tu cuerpo, en estos 4 niveles de conciencia, entre los cuales está el emocional, donde está este aspecto sensible, donde está esta capacidad de sentir, donde está esta capacidad de regular tus emociones también. Por ejemplo, a través del llanto. Así que eso, pues, amiga mía, no sé qué más te gustaría compartir. Hay una pregunta ahí de Pilar, dice, una consulta, no sé si tú lo alcanzas a ver ahí, porque está como cortada para mí. ¿Puede el llanto generar caídas fuertes permanentes? Más bien tú puedes generarte caídas fuertes permanentes, no el mismo llanto en sí. Mira, sí, está cortada como en parte. Dice, y luego de llorar, podemos neutralizar y liberar el llanto y después una consulta. ¿Puede el llanto generar caídas permanentes? Ahí sí está. Y claro, yo creo que tu respuesta fue muy precisa al asunto. El llanto es un mecanismo más de regulación. Al final del día no es el llanto el que origina la caída, sino probablemente
probablemente la falta de llanto o la falta de regulación emocional. Así que ahí a ver cuál es la imagen desde la cual quedamos la situación. Yo creo que ahí va. Es que pasan rápido. Bueno, Pilar, si quieres profundizar también, ya sabes, cuando quieras hablamos. Sí, así probablemente sea también una gran instancia el conversar eso en una lectura de Laura, por ejemplo, una sanación, etcétera, etcétera. Bueno, amiga mía, un abrazo grande y que siempre estés abrazo de luz dorada. de mucha luz dorada. Chau, ¿no? Abrazo, besos, bye.